Hola de nuevo, bienvenidos a Vidas Apasionantes, Vidas y Biografías de Santos. Hoy vamos a ver, en este ratito, vamos a hablar de la figura de Santa Teresita de Lisieux o Santa Teresa del Niño Jesús, conocida por ambos nombres. Esta santa carmelita descalza es además doctora de la Iglesia, una de las santas más conocidas en la Iglesia católica, y además, bueno, pues se conoce un montón de su vida porque vivió en el siglo XIX. A lo largo de la historia, pues digamos que sería un antes de ayer. Por tanto, bueno, pues incluso existen fotografías suyas como la que vemos en imagen. Por tanto, es una santa de la que sí que se sabe un montón de su vida, no como otros personajes que ya hemos visto. Bien, pues Teresa nace en una familia pues ni muy rica ni muy pobre. Es en el norte de Francia, en Normandía, en la Normandía. Em, Ella es la pequeña de 5 hermanas, aunque de primeras su familia había tenido 9 hijos, pero 4 de ellos habían muerto pues prácticamente al nacer o muy temprano. Por tanto, las que vivirán más son 5 y ella es la pequeña. Su madre, bueno, sus padres, Luis y Celia Guérin, en francés, son también conocidos porque finalmente también han sido canonizados, santos que han sido canonizados por ser padres, una cosa muy curiosa, ¿no? Por su santidad y por su devoción y por cómo educaron a sus hijas en una santidad y en una fe profunda, pues también son unos personajes que veremos probablemente juntos, porque merece la pena verlos juntos en otro capítulo. Bien, pues esta niña crece en un ambiente bastante feliz. Ella luego lo describirá como una infancia bastante feliz hasta el episodio de la muerte de su madre. Su madre muere cuando ella tiene nada más que 4 años y este hecho para ella supone pues, un drama enorme, claro. Sentía en su casa pues, un apoyo familiar enorme, un ambiente pues, crecían en la fe y juntos pues eso, de felicidad absoluta, y pues para ella esta es una etapa de duelo grande. Y además es muy pequeña, claro. Por tanto, se mudan a una pequeña localidad que está, pues, hoy sería una media hora aproximadamente, un poquito más al norte, que sería la localidad de Lisieux, pues un poquito, como decía, un poquito más al norte, casi más cerca de Caen, otra ciudad un poco más conocida quizá en Francia, ¿no? Y bueno, pues en esta época en la que su padre se hace cargo de sus hijas y demás, también tiene una de sus hermanas, Paulina, se encarga un poquito más de ella también, a la que luego ella llamará como su segunda madre prácticamente. Esta hermana en, también sufre Teresa pues una pérdida entre comillas porque decide entrar al, al cister, entrar a la orden cisterciense. Hay en Lisieux pues, un convento de las carmelitas. Por tanto, ella, al entrar en el convento, pues su hermana Teresa sufre también muchísimo ese, entre comillas, abandono de la que sería su segunda madre, de su hermana Paulina, y eh, lo vive con una mezcla de sentimientos, porque viendo lo feliz que es su hermana y viendo un poco la vida de las carmelitas, pues ella siente también esa llamada, aunque es muy pequeña. Ella, cuando entra su hermana, me parece que tiene 10 años nada más, pero siente ese deseo también de entrar a formar parte de la familia de las carmelitas. Bien, en esta época además ella empieza a leer novelas y cuentos de aventuras y pues de batallas y de grandes personajes, entre ellos el que vemos en imagen, que si os acordáis vimos en otro vídeo y podéis verlo también, el de Juana de Arco, que obviamente pues era patrona de Francia. Posteriormente, por cierto, Santa Teresita también será patrona de Francia junto a su admirada Juana de Arco. Bien, pues ella va a sentir durante muchas etapas de su vida pues este personaje de Juana como un referente, ¿no? Ella quiere hacer algo grande, ella quiere sentirse pues como que hace muchos actos y acontecimientos en nombre de Dios, ¿no? Tal y como hizo
pues su ídolo, digamos, ¿no? Que sería en este caso Juana de Arco. Bien, ella hemos dicho que expresa su deseo a entrar en el convento, pero no le dejan hasta que no tenga, o la primera pauta que le dicen es que no le dejan porque es muy pequeña, entonces hasta que no tiene 16 años le dicen que ni siquiera puede, vamos, planteárselo, que está muy bien ese deseo, de hecho a su padre le parece bien y no, pues eso, su hermana ha entrado, por lo tanto también le anima a seguir ese camino, pero que es muy pequeña, por lo tanto tiene que continuar con sus estudios y con el curso en el colegio y ir pasito a pasito, ¿no? Entonces, en el colegio, bueno, pues en estas etapas primero ella cae enferma en el año 1883, tiene 10 años, pues con fuertes dolores de cabeza, fuertes jaquecas, incluso sufre alucinaciones, los médicos no saben muy bien qué es lo que le pasa, pero bueno, pues pasa ahí una etapa pues también de sufrimiento. Y en este año, 1883, cuando llega el día de Pentecostés, pues, bueno, pues una anécdota, ¿no? Que también ella contará posteriormente, y es que ese día su familia está a los pies de su cama pidiendo por su recuperación. Resulta que su padre se había ido con dos de sus hermanas a París, entonces al llamarle su tío, el hermano de su padre con el que se había quedado Teresa, pues vuelven y entonces eso, rezando a los pies de su cama a la Virgen María, pues luego eso, Teresita dirá que se había quedado abrumada por ver la sonrisa de la Virgen que le sonreía a ella, ¿no? Y entonces a partir de ahí ella se curó el día de Pentecostés y ya no volvió a tener nunca los síntomas de esta enfermedad que tuvo en este momento, ¿no? Bien, luego, una de sus experiencias así más místicas también sería el día de su primera comunión. Un año después, en el año 1884, ella describirá también a posteriori cómo este acontecimiento marcó para ella un antes y un después. Lo describe como un beso que le da, un beso de amor profundo que le da Jesús a ella, ¿no? Y que le marcará, como hemos dicho, para siempre. Hay un acontecimiento también en este proceso en el que ella pues quiere entrar a formar parte de las Carmelitas, pues que ella, bueno, pues escucha, repito, estamos todavía en ese proceso en el que todavía está en el colegio, todavía pues hablamos de que tiene 13, 14 años en este momento y bueno, pues hay una anécdota también suya que es que escucha que en París hay un asesino que ha matado a 3 mujeres y entonces lo que hace ella es, bueno, pues al oír esta noticia acoge a este personaje, a este asesino, como un hijo adoptivo, sin conocerlo ni nada, si ella además ni siquiera vive en París. Y lo que hace es rezar por él, orar por él, dedicarle sacrificios y misas, de cara a que Dios se apiade de su alma y él, antes de, pues lo han condenado a morir, por supuesto, ejecutado en la guillotina, pues antes de morir se arrepintiera de sus pecados o por lo menos se convirtiera. Es cierto que este reo en concreto pues no se arrepiente ni se confiesa, pero sí que pide, al parecer, una cruz antes de morir en la guillotina y cuando está para morir, para darle 3 besos a la cruz antes de morir. Bueno, pues también otra cosa otro acontecimiento que marca la vida de Teresa. Ella luego lo recordará también, ¿no? Esta anécdota y dirá que parece que sí que se le escucha, ¿no? Que Dios le escucha a ella, ¿no? En concreto. Entonces, bueno, pues otra de las anécdotas. En este momento ella sigue todavía más decidida, estamos hablando de los 14 años o así, a entrar en el Cister ya. Y entonces, porque ya se siente que está perdiendo el tiempo, que ella lo que quiere es dedicar su vida a Dios al completo, ¿no? Al entero. Y entonces, bueno, pues empieza a intentar hacer trámites para entrar en el convento, cosa que no le parece bien a los encargados ahí en Lisieux bueno, pues que le parece muy joven, que no debería entrar todavía, que debería terminar sus estudios primero, le ponen que no, que ahora tiene que entrar a los 17 años, tal, y entonces empieza a mover hilos ahí para intentar entrar, pero no lo consigue. Hasta que su padre incluso pues dice, bueno, pues vamos a hacer una peregrinación a Roma, rezamos porque finalmente puedas entrar y ya vemos. E incluso consiguen que le reciba el Papa León XIII.
no tenía pensado de primeras tener una audiencia con el Papa para pedirle eso, imaginaos, ¿no? O sea, pedir una audiencia al Papa para pedir que yo pueda entrar en el convento. Bueno, pues aún así, cuando consiguen llegar a Roma, consiguen tener esta audiencia con el Papa León XIII, este le dice, bueno, pues si Dios lo quiere, pues entrarás, ¿no? O sea, como que le da largas y dice, bueno, pues si Dios lo quiere, tú conseguirás entrar, tú entrarás, no te preocupes. Teresa se queda ahí un poquito, ¿no? Apenada y bueno, pero dice, bueno, pues Dios proveerá, ¿no? Y al año siguiente, en el año 1888, ella, bueno, pues consigue entrar porque el obispo de la zona consigue, bueno, cambia de opinión y es aquí, en esta etapa, donde, bueno, pues ella va descubriendo también, pues, muchos aspectos que marcarán profundamente lo que es su ideología, ¿no? Que básicamente es el descubrimiento de lo pequeño. Ella, de primera, si os acordáis, tenía como referente a Juana de Arco, quería ser una gran personalidad, grande por Dios, una gran santa. Sin embargo, va descubriendo poco a poco, cuanto más va leyendo y más va descubriendo a Dios en todas las cosas, se va dando cuenta de lo pequeña que es y de que no va a poder llegar nunca a ser una gran santa ni una gran persona en ese sentido de hacer actos heroicos y grandiosos porque no tiene opciones ni posibilidad ni nada. Ella es pequeña, ella es diminuta, ¿no? Y en eso es donde se va reforzando su idea, ¿no? Y su relación con Dios. Dice, cuanto más pequeña me voy sintiendo, más cerca de Dios voy estando. Es ese caminito que ella describe también y que va marcando un poco no necesito hacer grandes actos, yo en lo pequeño, pues ahí voy viendo a Dios, ¿no? Entonces, ahí, esto es muy clave, ¿no? En la ideología de Santa Teresita de Lisieux, porque normalmente eso, la gente pues veneraba pues las grandes personalidades, ella misma, ¿no? A Santa Juana de Arco o tal, son gente que hizo milagros grandiosos y tal, y como estáis viendo, y ahora en cuanto terminemos de ver su vida, Santa Teresita no hizo grandiosos milagros, ni es una persona que nosotros podamos leer su vida y decir, ¡buah, vaya vida, vaya, qué intensidad! ¿No? Es una persona eh, que vive la fe de una manera apasionante y de una manera profundísima en lo cotidiano. O sea, vive lo extraordinario en lo ordinario. Entonces, eso hizo que, de hecho, el Papa Juan Pablo II, luego veremos, pues se fijará en sus escritos y en lo que fue su vida y hizo que no solo, bueno, antes había sido canonizada, pero que se nombrara como doctora de la Iglesia. Recordad que solo había 4 doctoras de la Iglesia, de las cuales una ya vimos, Santa Catalina de Siena, si os acordáis, y esta segunda, pues fijaos, al lado de grandísimas personalidades. Pues una santa que vive en la vida cotidiana. Su estímulo es buscar la santidad en lo pequeño, en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Luego, ella, bueno, va a fallecer muy joven, ¿vale? Ella fallece a los 24 años, de hecho, bueno, es una de las causas por las que se le llama con ese pequeño sobrenombre de Santa Teresita. Muere joven. Además, como os decía, su, digamos, eslogan o su idea era en lo pequeño, ¿no? Vivir todo en lo pequeño y, bueno, pues eso, tratar de vivir en lo cotidiano lo extraordinario, que era un poco lo que vivía ella, ¿no? Es obligada por su hermana, que su hermana Paulina la hacen priora del convento y le obliga a escribir, cuando además ya Teresita estaba enferma, que moriría un año después, pues pinceladas de sus ideas y su biografía. Finalmente, después de morir, son las hermanas las que hacen la recopilación de todos sus escritos y sale esta obra muy conocida que es Historia de un alma, que marcará pues la vida de muchos santos. De hecho, es la patrona de los misioneros y eso, que al ordenarse no sale de su convento, es muy curioso, pero es una persona muy influyente en muchos santos posteriores y muchas figuras. También, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta se cambia su nombre al entrar en la vida religiosa a Santa Teresa, a Teresa, por Santa Teresita de Lisieux. Y como decíamos, ¿no? Es una santa que tratará de vivir lo extraordinario en lo ordinario.
Espero que os haya gustado.